Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿te dejas influir por otros? ¿Te dejas influir por otras personas? A veces por distintas razones, por querer agradar a las personas, por no molestar a nadie, por falta un poco de carácter, digo yo, o por distintas otras razones permitimos que la opinión de otros, los criterios de otros, el sentir de otros, como que paralicen nuestra propia capacidad de pensar y de emitir un criterio, y eso pues a la postre nos torna en individuos influenciables. Esto no es otra cosa que una manifestación de debilidad de parte nuestra, porque si bien es cierto, debemos de escuchar lo que otros dicen y prestarle suficiente atención, por supuesto, no significa con eso que debamos terminar, que les digo, despersonalizados o renunciando a nuestra propia manera de pensar. Así es que este es nuestro tema a manera de pregunta: ¿te dejas influir por otros? Y mire qué interesante que esto fue un rasgo característico de Jesucristo que las personas obviamente no dejaron de ver, es decir, es algo que la gente notó. Escuchen lo que dice en Marcos capítulo 12 y versículo 14 en el Nuevo Testamento de la Biblia. Dice: al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y luego pues siguen con una pregunta que traían a continuación sobre si era lícito pagar impuestos al César o no. Pero lo interesante es cómo ellos están describiendo a Jesucristo. Lo describen en primer lugar como una persona íntegra. Eso significa que es integridad, correr uno el riesgo de expresar su propio pensamiento. No tenemos que estar en lo correcto todo el tiempo, no necesariamente. No hay nadie que sea infalible excepto Jesucristo. Así es que nosotros, ya pensando más bien en nosotros, debemos de darnos cuenta que responde a integridad no ser una persona influenciable y ser una persona definida. Entonces así se le está describiendo, le dice: tú eres un hombre íntegro. Y mire cómo se describe esa integridad, porque no dice, no te dejas influir por nadie. Esa es una evidencia de integridad. La persona íntegra no compromete sus criterios, no compromete sus convicciones, mucho menos traficar con ellas a cambio de favores, de influencias. Esto es falta de integridad. Así es que a mí, no sé, me gusta mucho cómo describen a Jesús. Eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie y no te fijas en las apariencias. Que a veces sí nos dejamos influir por parte de otras personas porque estamos como muy atentos a las apariencias, es decir, cómo me voy a ver, qué van a pensar de mí. O sea, a Jesucristo eso no le interesa. Así es que creo que nos muestra este texto un magnífico ejemplo a seguir respecto a no dejarnos influir, salvo que sea una influencia positiva, por supuesto, pero ese no es el caso en lo que estamos hablando. Eso entonces será una muestra de integridad en nuestras vidas. Ahora bien, profundicemos un poco en esto. ¿Cómo es la persona no influenciable? Esa persona que no es de goma, que no se le da forma así nada más, porque creo que es importante ser maleable en algunos tramos de la vida o en algunos aspectos, en algunas temáticas, porque creo que siempre uno debe estar aprendiendo. Pero maleable en términos
de terminar siendo un muñeco en manos de otras personas, o simplemente ser tomado como un borrego que va por donde le van empujando. Creo que una cosa y la otra son muy diferentes. Muy diferente es encontrar figuras que merecen se les preste atención para mentoría en nuestras vidas, para una sana y correcta influencia, buscando la formación, la maduración de nuestras vidas. Las primeras influencias en la vida son obviamente los padres, padre y madre. Luego está la gran influencia de los maestros. Yo recuerdo maestros de escuela a quienes jamás olvidaré. Bueno, yo no olvido a la maestra del primer grado de escuela primaria. Eso es una vida, hace una vida entera. La profesora Olimpia Irías de Palma. Fue mi profesora, primer grado. Entonces, también los maestros son una influencia buena, positiva. Y un pastor, un clérigo, puede ser una influencia muy buena. En fin, hay personas a las que se merece prestarles nuestra vida para que influyan sobre nosotros. Pero insisto, ser un monigote o ser un borrego al que quieren ir simplemente llevando por donde la gente diga, o ser tratado como si uno fuera una res que te van llevando, eso definitivamente no puede ser, nadie debiera de aceptarlo en ningún escenario de vida. Así es que hablemos en esos términos. ¿Cómo es la persona no influenciable? Atención a estos rasgos a continuación. En primer lugar, es una persona que no acepta algo sin investigarlo primero. Es alguien que no acepta algo sin investigar primero. Yo, cuando entré en la vida cristiana, que para mí era algo nuevo, voy ya cerca de 50 años de caminar, de conocer la vida cristiana, de conocer la palabra de Dios. Y antes de eso yo había buscado, fui un buscador de la verdad desde siempre, y busqué en distintas fuentes. Platicaba mucho con un pintor a quien yo admiraba mucho, que él era gnóstico, y él me leía libros y me hablaba de experiencias dentro del mundo del gnosticismo. Y esa fue una de las primeras fuentes que yo tuve. Luego tuve un maestro de la fe del Hare Krishna, eso ya un poco más adelante, siendo adolescente, y busqué en varias fuentes. Pero cuando me encuentro en la vida cristiana, yo me caractericé por ser una persona que quería preguntar y repreguntar, y no solo aceptar las cosas, de tal manera que me fui dando cuenta temprano que en el tema de iglesia hay cosas que están en la Biblia y uno tiene que acatar y obedecer porque son parte de los mandamientos de Dios, pero hay otras cosas que son simplemente tradiciones evangélicas y normas evangélicas que no necesariamente están en la Biblia y que te obligan a cumplir con ellas. Cómo usas el cabello, cómo te vistes, el largo de la falda, toda una serie de cosas. Bueno, cuando yo era un muchacho y comencé a ir a las iglesias, te ponían en disciplina si ibas al estadio a ver un partido de fútbol, y Dios guarde si te daba por ir al cine. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar? Que procuré ser de aquellos que aceptan algo hasta después de haberlo investigado. Y te doy el mismo consejo. Y bueno, no sigas lo que yo estoy diciendo. Aquí lo estamos leyendo de Jesucristo, que no se dejaba influir por nadie, porque lo que era aparente no era suficiente para él. Entonces, esta es la primera respuesta. La persona no influenciable es alguien que no acepta algo sin investigar primero. Segundo rasgo característico de la persona no influenciable es alguien que cree algo hasta conocerlo primero. Tú no puedes creer en aquello que no conoces, sobre todo hablando desde el punto de vista ideológico, doctrinario,
Tú no puedes aceptar algo que tú realmente no has conocido a fondo. Por eso, ¿cuál es mi insistencia con la gente? Lean y lean y lean la palabra de Dios. Aprendan a reconocer qué es Biblia y qué no es Biblia en el discurso de nosotros los predicadores. Tenemos esa responsabilidad. Pero salgámonos del tema cristiano, entremos al tema político e ideológico. Muchos van y se meten en un movimiento político o de un partido político, ni siquiera nunca se han dado a la tarea de leer todo el ideario doctrinal de ese instituto político. Bueno, algunos ni lo tienen, pero eso no se le puede llamar partido a un grupo que alguien arma por allí y consigue los permisos y pone unas firmas. No, yo te hablo de cosas serias. Entonces, como vemos en distintos campos de la vida, ya mencioné el tema iglesia, el tema de la ideología política, hablemos de ciencia. Hay gente que repite cosas, que lee en el Facebook y son inventos que la gente pone que no tienen ninguna base científica y la gente lo acepta y lo está repitiendo todo constantemente. Pero ¿eso qué es lo que hace? Torna a la gente borregos, gente influenciable que simplemente están repitiendo lo que están diciendo allí, como bien dice un autor en un periódico a quien yo leo siempre. Este señor les llama las redes fecales, porque efectivamente cuando se trata de redes sociales vas a tener que ir a aprender a pescar lo que de verdad vale la pena, porque está inundado de cosas que son literalmente basura. Entonces la persona no influenciable dice, esta persona no está dispuesta a creer en algo sin conocerlo de manera suficiente primero. Tercera característica de la persona no influenciable, no busca quedar bien con sus opiniones. Esto es importante. La persona no influenciable cae mal en algunos círculos. ¿Por qué? Porque en ciertos ambientes la gente prefiere la amabilidad, la diplomacia, nadie dice la verdad, todos con frases ambiguas, con pensamientos ambiguos. ¿Cuánta gente veo yo que les hacen entrevista los periodistas y comienzan a hacer un árbol de ambigüedad total, que dijeron un montón de cosas, pero no dijeron nada al final de cuentas? Entonces, la persona que expresa con claridad sus opiniones, por lo general no va a quedar bien en todos los círculos, en todos los ambientes. Porque ser definido tiene un costo, amigos, claro que tiene un costo. Pero yo no sé, yo soy de los que respetan a la persona que tiene verdaderas convicciones, aunque no comparta yo esas convicciones. Como creyente evangélico, hay muchas de las posturas a nivel de sociedad que yo no comparto por causa de mi fe en la palabra de Dios. Pero me gusta y trato con verdadero respeto y me gusta escuchar y conversar con personas inteligentes y con personas que tienen conocimientos muy profundos y convicciones muy sólidas, porque aunque tú piensas diferente, da gusto hablar con alguien definido en verdad, intelectualmente definido, sus convicciones definidas, insisto, aunque no las comparta con ellos. Pero caso contrario, perder el tiempo con gente indefinida que hoy te dicen una cosa, mañana dicen otra, eso es, insisto, es una pérdida de tiempo. Así es que ser definido nos va a llevar a un punto, no vamos a quedar bien con todo el mundo, eso ténganlo ustedes por seguro, pero hay que pagar el precio. Nada más respetable que una persona de firmes convicciones, que no trafica con sus convicciones, no trafica con su ideario espiritual o cristiano, su ideario político o social, etc. Así es que la persona no influenciable se caracteriza entonces también por no buscar quedar bien con la gente, con sus opiniones. Ese no es su motivo ni su interés. Y 4, finalmente, ¿cómo es la persona no influenciable? Es alguien que no deja que los demás piensen y opinen en su lugar.
Yo no quiero que nadie piense por mí. Y me gusta trabajar con gente que tiene pensamiento independiente. No me gusta trabajar mucho con personas que solo saben decir sí porque no quieren pensar o porque no te quieren desagradar. A mí me gusta la gente que piensa. Y si piensa diferente, la posibilidad es que con eso me puedan enriquecer. Si piensan diferente, me pueden dar el beneficio de una nueva y mejor perspectiva que la que yo he estado adoptando. Entonces, insisto, la persona no influenciable es alguien que no deja que los demás piensen y opinen en su lugar. Pues vuelvo sobre el texto inicial, Marcos 12 y versículo 14. Me gusta cómo describen a Jesús. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Creo que de todos los calificativos y de todos los elogios que Jesús recibió, este es uno de los que me agradan más. Lo ven y lo saben, no es que lo escucharon decir, lo saben, que es íntegro, que no compromete su verdadera palabra, opinión, es decir, no se deja influir por nadie y es alguien que no se deja llevar por apariencias. Un ejemplo que vale la pena imitar. ¿Cómo imitar a Jesucristo como persona no influenciable? Te di 4 maneras de hacerlo. 1, no aceptes algo sin investigarlo primero de manera suficiente. 2, no creas algo sin conocerlo a fondo primero. 3, no busques quedar bien con tus opiniones. Y número 4, no dejes que los demás piensen y opinen por ti. Tienes que hacer tú eso y que nadie más te suplante en cuanto a opinión, en cuanto a criterio, en cuanto a convicción propia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te dejas influir por otros? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.